La serie Judgment, que los domingos por la tarde mantuvo al público pegado a las pantallas del canal con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 86 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de la serie. La visita sorpresa de Iqlal y la intimidación a Ceylin en el cumpleaños de Mercan la sorprendieron. Sus caminos pasados con Yekta de repente colapsaron en sus vidas profesionales como una pesadilla. Tiene que hacer todo lo posible para justificarse a sí mismo y especialmente a su socio, que es el centro de atención de Iqlal, con su pasado y su presente. El incidente, que a primera vista parece un caso judicial ordinario, impactará como una bomba en la agenda de Ilgaz, con grandes misterios detrás. Por otro lado, un caso de asesinato denunciado a la policía es lo suficientemente poderoso como para sorprender a todos. Mientras Eren se siente atraído por deberes pasivos en la estación de policía, llegará una cara familiar y de repente se encontrará en medio de todos los acontecimientos. Para demostrar hasta cierto punto la inocencia de Sunnar, Merdan y Osman comienzan su propia investigación. Esta investigación les dejará una aventura que nunca esperaron. Iqlal pidió la foto. Iqlal se reunió con el fiscal, Ceylin y Yekta y les preguntó el motivo de la foto tomada de la asociación. Ceylin contó que recolectaron ropa para la campaña benéfica y la regalaron a la asociación, razón por la cual se tomaron fotos juntas. Equidad Ilgaz calla. Cuando Frat llegó a la oficina del fiscal, le dijo a Ilgaz que Kubilai había sido trasladado a la oficina de homicidios a petición del jefe. Ilgaz le pidió que se hiciera cargo del sospechoso, quien confesó sus crímenes. Después de subir a su coche, llamó a Frat y se disculpó, afirmando que se le culpaba injustamente por revelar al testigo secreto. Frat aceptó la disculpa diciendo, «Es tan valioso que digas esto, quiero preguntarte algo muy importante». Ceylin se acercó a Ilgaz y le dijo que quería conocer su opinión sobre un tema muy importante. Ceylin dijo, «Necesito preguntarte algo. Tengo un amigo abogado, no yo. Este amigo abogado mío también tiene un pariente anciano a quien considera muy querido para él. Podría ser su abuelo. Digamos que su abuelo, no lo dije yo, lo dijiste tú. Este abuelo también encontró el rastro de una persona buscada. El crimen recae sobre su amado y su amigo, ¿qué debe hacer para corregirlo? Si informa a un fiscal, ¿la fiscalía enviará un equipo allí? Me pregunto, dijo. Ilgaz dijo, ahora, primero que nada, ese abuelo debería pensar primero en su nieto. Luego debería dejar al hombre que encontró donde lo encontró, de una manera que no pueda escapar. Sucede que a veces llegan informes anónimos. Tenemos que evaluar todos los informes como parte de nuestro deber, respondió. La ayuda de Merdan. Merdan encontró a Erdal, el principal sospechoso del asesinato de Qadir Adarl. Atado de manos y brazos, hizo una denuncia falsa y la fiscalía se hizo cargo de él. En la declaración tomada por el fiscal de Iqlal, Erdal confesó todo. Admitió que Snar no lo sabía, y que le dio a Qadir Adarl una alta dosis de medicamento a pedido de Mesut de la asociación. Iqlal fuego rociado. El fiscal de Iqlal estaba haciendo esperar a Yekta y Ceylin. Al comprender lo que Iqlal quería hacer, Ceylin preguntó el motivo de su espera deliberada. Asille entró en la habitación en ese momento. Le entregó el expediente preparado para Yekta a Iqlal. Mientras Yekta dijo que todas las acusaciones eran difamaciones, Iqlal dijo, el expediente incluye el pago que se le hizo, su recibo, el contrato recibido del hospital, el recibo del pago que le hizo al señor Sezai, todos ellos. Allí está todo con sus documentos. Ahora, lo remitiré a la pena de paz. Será juzgado. Además, informaré inmediatamente al colegio de abogados, para que no sea juzgado. Haré todo lo posible para te prohibiré trabajar hasta que termine. No puedo probar que tu licencia sea falsa, pero no te permitiré ejercer la abogacía. Tu nombre será eliminado de ese cartel. También haré que te inhabiliten, dijo. Tuxe está en una situación difícil. Mientras investigaba un incidente, Tuxe fue testigo de cómo atacaban a un grupo de mujeres en el apartamento al que se dirigía. Tuxe, que intervino en el incidente, cayó al suelo con el golpe del atacante que se acercaba a escondidas. El grupo arrastró a Tuxe hacia la casa. La escena final del último episodio de Judgment.
protagonizada por Pınar Deniz y Can Urgancoglu, puso de pie al público. Las reacciones hacia Sema Ergenekon, quien escribió la escena de la violación, aumentaron. Judgment, donde volvimos a presenciar hechos impactantes en el último episodio, esta vez enfureció a todos con su escena final. Tuxie, que salió sola al campo por primera vez, evitó que violaran a una mujer. Al final de la escena, Tuxie quedó inconsciente y cayó en manos de los violadores. El público que vio esta escena final también se puso de pie. En particular, hubo muchas reacciones contra Sema Ergenekon. El tráiler del nuevo episodio de Judgment creó un desastre. ¿Se está muriendo Tuxie? En el último episodio de Judgment, hubo eventos que molestaron a todos y, al final del episodio, Tuxie fue arrastrado a lo desconocido. Tuxie, que por poco salvó a alguien de ser violada, quedó inconsciente y se pensó que había sido violada debido a los sonidos que se escuchaban desde atrás. El avance del nuevo episodio contiene detalles que molestaron a todos. Por fin ha llegado el tráiler del nuevo episodio de la serie. En el tráiler, las súplicas de Eren y la aparición de Tuxie en el mar asustaron a todos. Las palabras de Eren destrozaron a mi hija, Ylgazi, y todo lo que pasó me hizo pensar en la posibilidad de que Tuxie fuera asesinado.